capítulo 4, verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús, el gran sumo sacerdote, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro. Hermanos, sé que muchos de los que estamos acá podemos estar de acuerdo en algo: que la palabra de Dios es importante. Amén. ¿Cuántos consideramos que la palabra de Dios es importante? Amén. Creo que todos. Creo que hay un feedback ahí nada más, ¿sí? Creemos que la palabra de Dios es importante. Creo que por eso estamos hoy aquí. A la de menos, creo que su motivación por venir a la iglesia es someterse a la palabra de Dios, es venir a poner sus preocupaciones delante de Dios, es venir a ver qué dice el predicador para poder continuar mi semana, o es realmente someternos a ella y realmente reconocer su supremacía, su poder, su palabra. Hoy podríamos decir todos que es importante la palabra de Dios. Sin embargo, si vamos al externo o vamos afuera, el mundo parece conducirse como si la Biblia no existiera. De hecho, todos yo creo que hemos escuchado aquí que la palabra de Dios o la Biblia es el libro más vendido de la historia. Por ende, yo pienso que es el libro más leído, ¿verdad? Pero normalmente yo creo que es el libro más guardado también, que lo tenemos ahí porque hay que tener la Biblia. Alguien dijo alguna vez que si todos leyéramos la Biblia y todos fuéramos cristianos, entonces no habrían problemas, no habrían pleitos, no habrían guerras, y todo lo que vemos en los noticieros no se vería. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, habría que saltarnos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra realidad, de que como nos enseñó David los 2 domingos pasados, nacemos en pecado, como en Salmo 51:5 lo dice. Por ende, las guerras, los pleitos, las luchas y todo, la respuesta que el mundo no tiene, nosotros la tenemos, y es que proviene de nuestro corazón. Jesús dijo que lo que contamina al hombre viene de adentro de él. Por ende, el corazón es el que contamina y es el que provoca todo lo que hacemos, todos nuestros actos. Y también nos enseñaban semanas atrás que el pecado se genera primeramente en el corazón y luego se materializa. Antes de ver a una mujer con lujuria, mi corazón tenía la intención de hacerlo. Antes de mentir, mi corazón tenía la intención de hacerlo, y todo nace aquí. Por eso tenemos un problema, un grave problema. Lamentablemente, el día de hoy, las palabras, el cual es la solución para luchar contra este problema, es menospreciada, es blasfemada, es burlada en la mayoría de los lugares a donde vamos. Eso es algo doloroso. Vemos programas y la Biblia normalmente la toman como algo vano, algo falso o algo que es sin sentido. Y el lunes pasado estaba en la universidad y escuché a un compañero, estaban hablando sobre un proyecto, y este proyecto, a consideración de algunos amigos o compañeros, era aburrido. Entonces decía el compañero que por ser aburrido
lo comparó con la Biblia, con el Nuevo Testamento, y dijo así: las cosas aburridas y sin sentido son como el Nuevo Testamento de la Biblia, así que mejor vaya a una iglesia si va a hacer ese proyecto. Algo así fue lo que mencionó. Estoy parafraseando porque en el momento pues no lo noté, pero estaba recordando ayer, y así es como muchos consideran la palabra de Dios. En realidad, esta es la realidad de nuestra sociedad, pero también nosotros con nuestros actos muchas veces menospreciamos la palabra de Dios. Muchas veces no acudimos a ella, y entonces, más bien, por no acudir, vienen muchos errores y problemas a nuestras vidas. Si yo le preguntara, y les hago una pregunta diferente, al inicio pregunté que si la palabra es importante, y todos yo creo que diríamos que sí, pero si yo preguntara más bien cuántas horas de la semana usted consulta la palabra, tendríamos diferentes respuestas según cada uno. O cuánto medita usted a la hora de tomar una decisión importante y trascendente en su vida a la palabra de Dios, ahí habrían diferentes respuestas. Algunos me dirían: no, yo nunca considero la palabra de Dios, no sabía que habría que hacerlo. Es posible. Algunos me dirían: ¿cuánto tiempo? Entonces ahí podríamos medir qué tan importante es la Biblia para cada uno de nosotros, si la consideramos en nuestras vidas. Pero hoy la realidad es que muchas personas prefieren consultar a psicólogos, consultar a Google, consultar a YouTube, o consultar a Facebook. Hermanos, hay algo increíble. Yo no sé si ustedes han visto, hay un grupo muy famoso en Facebook que personas hacen consultas anónimas y consultas muy serias, consultas de que un día vi que un esposo de una muchacha estaba en pornografía, estaba luchando y lo había pues visto varias veces viendo pornografía. Ella pone con toda confianza, de forma anónima, eso sí, pone su problema y ella espera buscar una respuesta y tiene 500, 1000 comentarios diciéndoles cómo solucionar ese problema. Y es increíble cómo muchas personas consideran ese grupo como superior a cualquier otra persona, a alguien conocido, incluso si no conoce la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un lugar como cristianos a donde acudir para encontrar las palabras de Dios. Probablemente nosotros no acudamos a la palabra de Dios porque no consideramos que son las palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia enseña que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra exhalada, es la palabra expresa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la palabra en voz alta, dijo alguien. Hermanos, y Dios nos va a hablar, nos va a hablar. Tomando en cuenta entonces esta problemática, debemos estar atentos si realmente en nuestras vidas y en nuestra santificación progresiva estamos tomando en cuenta los consejos, la predicación, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o si más bien estamos despreciando con nuestra actitud las palabras de Dios todos los días. Hoy vamos a intentar recordar, persuadir y exponer a través de Hebreos 4:12 al 16 la supremacía de las palabras de Dios. Hermano, yo este texto nunca lo había leído, sí lo había leído, pero nunca me había dado temor leerlo. Realmente lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo nos deja expuestos, nos deja totalmente expuestos. Por eso la palabra de Dios dice que es como un espejo donde nos vemos y vemos nuestro cadáver. Y de ahí, entonces, vemos a Dios y necesitamos un Salvador. Eso es lo que provoca la Biblia en nuestras vidas. Y es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes, hermanos, voy a ser un poco breve. Voy a intentar no decirlo todo. Pero Hebreos es muy teológico, por decirlo de alguna forma. Entonces voy a esforzarme a no traer elementos muy complejos. En realidad no es que sea un erudito ni nada de eso, pero en realidad debemos de ver algunos elementos que son importantes. Por eso ahorita voy a ir al contexto de Hebreos. Vamos a ir todos juntos a algunos versículos de Hebreos y luego vamos a pasar a Hebreos 12. Así que considérenme, hermanos. Amén. Hebreos ha sido, hermanos, una carta de mucha bendición, de mucho contenido para la iglesia a través de la historia.
Es más, es una de las cartas con más contenido teológico en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a través de la historia ha habido muchas discrepancias, ¿verdad? De quién fue el autor, de a quién va dirigido, en dónde fue dirigido, en qué momento. Aquí yo no les voy a decir quién escribió hoy, ni tampoco les voy a decir a quién fue dirigido, porque no lo podríamos decir, quedaríamos en la misma conclusión. Pero podemos confiar, hermanos, de que esta palabra de Dios, el Señor en su providencia quiso que la escucháramos, quiso que la leyéramos, y hoy la tenemos como iglesia para atesorarla en nuestras vidas y aplicarla. Amén. Algunos han sugerido que la forma literaria o como está escrita, Hebreos, ¿verdad? Como se escribe, es muy parecido a como lo escribía Pablo, ¿verdad? Sin embargo, algunos dicen que más bien fue como un tipo sermón, ¿verdad? Bueno, yo nunca estuve en el gremio católico, en realidad, pero dice que es como un tipo de homilía extensa, donde se expone problemáticas de la iglesia o a quién iba dirigido. Y algunos consideran que toda la carta de Hebreos es un sermón, ¿verdad? Como lo que hacemos aquí todos los domingos. En relación a quién redactó esta carta, ha sido un tema de mucho debate. La única pista que tenemos la podemos ver en Hebreos 13, si quieren me acompañan a Hebreos 13. Hebreos 13, verso 22. Dice así: les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo, aquí trae a Timoteo, ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto he de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Podríamos entonces preguntarnos quiénes son los de Italia, podríamos ir a la historia, pero no podemos llegar a una conclusión de quién escribió esta carta y a quién iba dirigido. Por ende, el autor, lo que vamos a dejar hoy claro es que el autor es desconocido y probablemente a quien iba dirigida esta carta eran a unos judíos que se habían convertido, algunos gentiles que se habían convertido al judaísmo y judíos como decimos popularmente, de cepa, que estaban recibiendo la carta. Hoy, hermanos, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Así que podemos estar seguros de que esta palabra fue inspirada de Dios, por ende el autor original es el Señor, a través de su Espíritu que guió a un escritor, aunque no sepamos quién la escribió. Amén. Podemos estar seguros de eso. Durante los primeros 4 capítulos de Hebreos, podemos ver varios temas importantísimos, los cuales fundamentan y le dan sentido a lo que vamos a ver hoy. Entonces, hay varios temas, son 6 en específico, que desarrolla, que solo voy a desarrollar uno antes de entrar al texto. Primero, Dios nos ha hablado y nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Eso es lo primero que el autor dice. Dios nos habla por medio de Jesucristo. Antes hablaba por medio de profetas, pero hay un profeta mayor, que es Jesucristo, y Dios nos habla a través de él. Luego, nos habla que Cristo es superior a los ángeles. También nos habla de que Cristo es superior a Moisés y al antiguo pacto. Nos habla sobre que Cristo es el Creador supremo, como lo vimos en Colosenses 1:16, que en Él subsisten todas las cosas y por Él todo fue creado. Cristo nos da un reposo eterno, así que podemos reposar como Cristo reposó en el 7º día de nuestras obras. Gracias a Dios que no nos salvamos por nuestras obras. Amén. Reposamos en Cristo y es lo que vamos a desarrollar más adelante. Cristo, otro tema, no pasa por alto sus juicios ni sus promesas. Cristo cumple sus promesas. Todos aquí nos gozamos con las promesas de que Dios va a volver, las promesas que nos hace por su pueblo, pero también Dios promete juicio y Él cumple su juicio. Así que no pasa por alto ningún pecado, y los pecados que pasan por alto es únicamente por Jesucristo. Amén.
por medio de Él, porque Él los cumplió. Y por último, nos insta a estar atentos a las palabras de Dios, prestar atención, estar atentos, escudriñarlas. Así que, tomando en cuenta todo esto, vamos a ir bien rápido a Hebreos 2, 6 al 8 y luego ya empezamos con nuestro texto. Aquí en Hebreos 2, anteriormente, el autor venía hablando sobre que los ángeles son seres celestiales, los cuales tenían un propósito. Y ese propósito, uno de esos propósitos fue llevar la ley de Dios a su iglesia. También tuvo diferentes manifestaciones. Pero en Hebreos 2, 6 al 8, lo que va a hacer el autor es fundamentar que Cristo es más grande que los ángeles. Amén. Probablemente estas personas que están escuchando, están leyendo la carta, estaban influenciados por el gnosticismo. No sé si recuerdan cuando David habló sobre eso, que creían sobre los eones y seres celestiales, que esos seres celestiales agarraban lo divino, lo convertían en algo material y lo hacían imperfecto. Entonces, ellos consideraban que Jesús era uno más de esos. Pero Él lo que va a hacer aquí es decir, no, Jesús es más grande, es superior. Es más, Dios los creó, Jesús los creó. Así que Hebreos, hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a ir a Hebreos 1, 3 primero y luego saltamos a Hebreos 2. ¿Ok? Dice, Hebreos 1, 3. Él es el resplandor de su gloria, es decir, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y la expresión exacta, la expresión misma de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Aquí lo que está haciendo el autor es citando algunos versos como Salmos 2, Salmos 97 y Salmos 104. Está utilizando la palabra de Dios para fundamentar por qué Jesús es superior a los ángeles. Amén. Y luego en Hebreos 2, 6 dice así. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, este es el Salmo 8, lo que va a citar a continuación, dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué es el hombre para que el Señor se acuerde de él? ¿O el Hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Aquí ya vemos a Jesús como inferior a los ángeles, ¿verdad? Y lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Hermanos, hay algo que fue glorioso, que nosotros no vamos a lograr entender. Y es que Cristo, siendo Dios, se hizo inferior a los ángeles. Se hizo como usted y como yo. Vino, murió, resucitó y ahora reina por usted y por mí. Eso es algo glorioso que no vamos a lograr entender. Y entonces el autor de Hebreos dice, Él por sí solo es mayor, pero en un tiempo se hizo inferior por amor a nosotros. Amén, hermanos, eso es glorioso. Ahora, tomando en cuenta esto, la palabra de los ángeles era muy respetada, era muy estimada. De hecho, la ley vino a través de manos de ángeles, ¿verdad? Y esa palabra fue muy importante, pero se cumplieron todos sus juicios. Todo el que no cumplía la ley tenía su juicio en el Antiguo Testamento. Y si no eran sus pecados eran perdonados por el sumo sacerdote, entonces iban a ser juzgados. Y no, pues, por ejemplo, hay muchas manifestaciones de que, por ejemplo, no entraron por la desobediencia, no entraron a la tierra prometida. Y eso apunta también a nuestro pecado. Entonces, si la palabra de los ángeles era respetada,
la palabra del Señor Jesucristo, que es la imagen exacta de Dios, es mayor y es más respetable y es más temerosa que las palabras de los ángeles. Entonces es lo que está intentando el autor de Hebreos postular. Y ahora, con todo esto en nuestra mente, que sé que es un poco complejo también, vamos a ir al verso 12 del capítulo 4 y vamos a desarrollar el texto. En la Nueva Biblia de las Américas el título es Poder de la Palabra de Dios. Y solo vamos a leer las primeras 5 palabras. Dice, porque la palabra de Dios, ¿de quién? De Dios. Si nosotros hiciéramos una encuesta, y vuelvo a la pregunta que hice al inicio, y les preguntara, ¿cuán importante es la palabra de Dios para nosotros? Entonces pensaría que todos estuviéramos de acuerdo que verdaderamente es importante. Y entonces no haría falta explicar cuán importante y relevante es esta palabra. Sin embargo, como les dije anteriormente, ¿cuánto tiempo medita usted en la palabra? Depende de su respuesta, nos vamos a dar cuenta de cuán importante es para usted esa palabra de Dios. O cuánto la medita para tomar una decisión, entonces ahí nos vamos a dar cuenta cuán realmente importante es esa palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Probablemente los que respondan que consideran importante la palabra de Dios tengan un convencimiento de que verdaderamente son las palabras de Dios. Pero los que no, entonces tendrían que recapacitar cómo están estimando la palabra de Dios o si la están tomando como la palabra de algún otro psicólogo o persona influyente, ¿verdad? Así que nuestra autoridad no es nuestra mamá, no es nuestro papá, no es lo que dice un hombre, sino que nuestra autoridad es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, el postulado número 1, Dios nos habla a través de su Hijo. Vamos a tratar de ampliar esto primero que dice el verso 12, que la palabra de Dios, digamos que es la palabra de Dios. Y en Hebreos 1, el autor, el verso 1, que este texto lo leyó David creo que hace dos semanas, que a mí me dejó meditando, dice así, Hebreos 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La expresión Dios nos ha hablado por medio de su Hijo es muy importante en toda la carta de Hebreos, ya que el autor está enfatizando en que Dios se materializó en Cristo, trayendo explícitamente el cumplimiento de las palabras escritas y las profecías de Jesús. Antes, como les decía anteriormente, Dios utilizaba profetas para dar a conocer la palabra de Dios, para conocer su voluntad. Hablaba a través de milagros, hablaba a través de ángeles, hablaba a través de diferentes medios para publicar sus designios. Pero ahora ese texto nos dice, Dios nos habla a través del Hijo, no de nadie más, a través del Hijo. Y nos indica que a través de Él podemos conocer su palabra, su voluntad y sus designios. Vamos otra vez a Hebreos 2, 1 al 4. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído anteriormente de los ángeles, los profetas, de diferentes hombres influyentes. No sea que nos desviamos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Esto aquí el autor de Hebreos está haciendo énfasis. ¿Quién la oyeron? Aquellos que estuvieron con él, los apóstoles, y que escribieron esta palabra, y que hoy testifican que fue anunciada primeramente por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces continúa en el verso 4. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Hermanos, lo que está transmitiendo el autor y lo que les dije anteriormente también, lo que estoy diciendo es reiterativo para dejar claro el enunciado, es: si las palabras dadas por los ángeles, por los profetas, tuvieron su paga a causa de la desobediencia y sus promesas, entonces delante de aquel que es el creador de todas las cosas y en quien subsisten en Cristo Jesús, entonces debemos de estar aún más atentos a estas palabras y a este juicio que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy debemos de estar seguros de que la palabra verdadera proveniente de esta carta es la palabra de Dios exhalada por Él. Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad, y luego vemos que eso fue una oración de Jesús, y luego vemos lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13, que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, y la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hoy, hermanos, nosotros nos sentamos aquí a escuchar la palabra de Dios transmitida por un hombre, pero es la palabra de Dios que tenemos que considerarla como la palabra de Dios. Ahora, obviamente nosotros, el pastor David, Mario, Héctor, por gracia mi persona, venimos y exponemos, pero ustedes tienen una misma responsabilidad de prepararse para escuchar las palabras de Dios y examinar si son las palabras de Dios realmente. Amén. Así que nos preparamos, pero ustedes también. Estas palabras son las palabras de Dios y están impresas en estas páginas, pero estas palabras, hermanos, no son como las nuestras, como las de los seres humanos. No tienen fallas, no son cambiantes, es decir, son inmutables, no tienen mentiras. Estas palabras son veraces, y es por esta razón que durante los primeros 3 capítulos de Hebreos vemos continuos recordatorios del autor. Si usted lo lee en su casa, vemos continuos recordatorios del autor a prestar atención a las palabras de Dios para no comportarnos como el pueblo de Israel. Y específicamente como el pueblo de Israel en el día de la provocación, donde ellos pusieron en duda que Dios era capaz de darles agua. Pero muchas veces nosotros, cuando dudamos y no prestamos atención a estas palabras, somos como el pueblo de Israel, no prestamos atención y nos creemos capaces. Y no solo eso, no solamente nos creemos capaces, sino no creemos capaz a Dios de que Él es capaz de darnos agua. Pero en esta Biblia, en esta palabra de Dios, encontramos la palabra, el pan de vida y el agua de vida. Amén. Éxodo 17, hermanos, si lo quieren anotar por ahí, no vamos a ir ahí, pero en Éxodo 17 está este día de la provocación. También en Números 20 hay un acontecimiento súper parecido, que es el más famoso, cuando Moisés duda y le da 2 veces a la roca y no una. Y entonces hay un juicio, hermanos, un juicio muy severo por eso. Y entonces no entran a la tierra prometida. Pero no solo eso, sino que por desobedecer las palabras de Dios, dada por ángeles en aquel momento, entonces una generación murió en el desierto. Entonces es grave, realmente grave no prestar atención a las palabras de Dios. Es realmente muy grave ser desobedientes a la palabra de Dios. Es algo muy severo lo que es el juicio. Entonces, verso 12 otra vez del capítulo 4. Dicho todo esto anteriormente, entonces el verso 2 inicia: porque la palabra
de Dios. Ahí nos da un énfasis. Prestamos atención porque son las palabras de Dios. Es viva. La palabra de Dios, entonces, primera característica, es viva. ¿Cuántos consideran que la Biblia es aburrida? Es mejor ir a ver Netflix. Y recuerdo un sermón de Sugel donde dice, hermanos, cuando usted va a aprender la TV con su familia, no hay ningún obstáculo. No hay ningún obstáculo para comprar las palomitas, para de antemano preparar todo ese ambiente para en familia poder disfrutar de una película. No hay ningún obstáculo. El único obstáculo es que no se ponen de acuerdo qué ver. Pero hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, decía Sugel en esa prédica, es como que una legión de demonios se levantan y hay un montón de obstáculos. Hermanos, dice David que ella no lucha con eso, pero considero que entiendo, o más bien entiendo esa situación que podamos tener a la hora de venir a la palabra de Dios. Pero probablemente es que no consideramos, y estamos en el mismo problema, que son las palabras de Dios y que son más relevantes que una película en Netflix. No es malo ver películas en Netflix, hermanos, por aquello. Pero la Biblia no es un libro aburrido, ni un libro desactualizado, ya que es la palabra de Dios y esa palabra está viva, y ha estado viva por siempre, y lo va a estar por la eternidad. Vimos hace unas semanas con el hermano Héctor la historia del rey Josías, en 2 Crónicas 34, hermanos, si no han visto ese sermón, corran a verlo pronto. Ha sido mucha bendición para mi vida conocer esta historia, porque en realidad no estaba muy familiarizado, pero vemos en esa historia que la Biblia la habían dejado a un lado, empolvada, y el pueblo de Israel estaba haciendo lo que le da verdaderamente la gana. Y entonces el rey Josías, que empezó a reinar de 8 años, a los 18 le leyeron esta palabra, y el rey oyó las palabras y dice que rasgó sus vestidos cuando se las expusieron. Si la palabra de Dios no hubiese estado viva, Josías no hubiese reaccionado, pero él obviamente rasgó sus vestidos porque hace años habían abandonado la palabra de Dios y la habían menospreciado y habían hecho altares incluso hasta en los templos de Jehová. Hermanos, la Biblia es un libro vivo, y Martín Lutero dijo una frase que me gustó mucho que dice: la Biblia está viva, tiene pies, me persigue, tiene manos y se aferra a mí. La palabra de Dios, como decía también el pastor en las últimas 2 semanas, los salmos, por ejemplo, son textos que se sienten, que realmente nos incomodan. Hermanos, la Biblia, si usted se siente cómoda leyendo, permítame decirle que tiene que examinarse, porque la palabra de Dios incomoda a nuestro ser, y es lo que vamos a ver más adelante. Primera de Pedro 1, 22, 25 dice que la palabra también nos renace, nos hace renacer, nos hace como ser resucitados. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la tierra del hombre como flor de hierba. La hierba se cae y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Viva está la palabra de Dios. La vida y la gloria la encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva, y no solamente es viva, sino que es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no hay nada más desesperante que en la casa no tener cuchillos con filo. Hermanos, yo no sé, pero bueno, ahorita no tengo mucho tiempo, sinceramente, hermanos, de no usar un cuchillo, pero quiero decirles que no hay nada más desesperante. Yo recuerdo cuando iba a agarrar un cuchillo, iba a partir tal vez el pollo, y uno, ¿verdad? Y no puede. Bueno, la palabra de Dios, el cuchillo solo tiene un filo por un lado.
Pero la palabra de Dios no solo tiene filo por un lado, y no es que no tenga filo, sino que tiene mucho filo por doble lado. Y eso es algo relevante que hay que rescatar. Acá el autor nos dice que la palabra de Dios es cortante y que tiene mucho filo. Entonces podemos ver que la palabra de Dios no solamente es viva, no solamente es eficaz, sino que es cortante. Eso quiere decir que entra y que corta con facilidad. Que corta con facilidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tiene filo, entonces, ¿qué es lo que corta la palabra de Dios? Dice el texto que penetra hasta el alma y el espíritu del hombre y llega hasta lo más profundo del ser, descubriendo y exponiendo todo lo oculto detrás de nuestras vidas, secretos, pecados e intenciones. Es por eso que la palabra de Dios está viva, porque corta, nos hace daño. Hablando pues una palabra figurativa, nos hace daño, penetra y entra. Como cuando vemos un bisturí, ¿verdad? Y que corta para arreglar al hombre de una forma en la salud, para hacer un trasplante de corazón. Bueno, la palabra es exactamente lo mismo, sin embargo no se compara con un bisturí, porque el que corta es nuestro Señor Jesucristo, porque aprendimos que la palabra de Dios es viva y proviene del Hijo, que es el que habla hoy. Amén. Es por esto que comparar la palabra de Dios con una sesión de psicología, una consulta en alguna red social o un consejo humano viene a ser una tontería. Viene a ser una completa tontería. ¿A quién le gusta entonces que le descubran la maldad? ¿A quién le gusta que se exponga nuestro pecado? Creo que a nadie nos gusta. Y el que dice que le gusta, yo creo que está mintiendo. Evidentemente, solo la ley de Dios y su Espíritu logran penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Es por eso que dicen que si usted predica la verdad de Dios, y esa es una frase que yo he escuchado por ahí, dice, solo existirán dos reacciones. Una, que se enojen con usted y hasta que le quieran pegar y todo. Esa es una reacción si predica la palabra viva de Dios. O dos, que el que oiga caiga arrepentido delante del Señor y que se exponga toda su maldad. Solo esas dos reacciones pueden haber. Por eso entonces, como les decía, la palabra es como un espejo que nos hace ver toda nuestra profunda necesidad de un Salvador. Y de esto es lo que precisamente entonces nos estaba hablando David los domingos pasados. Y hace como 3 o 4, hermano, no recuerdo, o 5, me parece, habló sobre Hechos 2, la predicación de Pedro. Y en Hechos 2, en el verso 37, vemos cómo Pedro sacó su espada de doble filo, sacó el mayor arma que podrían tener un hombre en su mano y la expuso y empezó a penetrar a todos los hombres ahí. A tal punto que entonces aquellos que estaban ahí, dice la palabra que se compungieron, dice que se conmovieron y procedieron al arrepentimiento como 3,000 personas, porque expuso el pecado. Les dijo, ustedes que han matado al Hijo de Dios. Y entonces Pedro, si vemos ese verso, cita una y otra vez la palabra. De hecho, veo necesario ir a Hechos 2, verso 37, hermanos. Si quiere, vamos bien rápido. Hechos 2, versos 37. Y esta historia es más rica si nosotros vamos y recordamos todo lo que Pedro pasó cuando Jesús estaba en la tierra. Cómo
dudó, cómo tenía como esa compulsividad, se puede decir de alguna forma, y aquí el Señor le utiliza para poder dar a conocer las palabras. Hermanos, dice en el verso 14, entonces Pedro, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¡Pum! Aquí tenemos la primera cita de la palabra que es filosa. Cita Joel 2:28. Vamos a saltar hasta el verso 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales, así es como hablaba el Señor, hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice, segunda cita y segunda perforación de la Escritura, y cita Salmo 16 del 8 al 11. Luego saltamos al verso 29. Hermanos, del patriarca David puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Tercera cita de la palabra filosa. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, cuarta cita de la palabra filosa, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hermanos, en el verso 37 vemos aquí cómo la palabra está viva, cómo ya dejó expuesto el corazón de los que estaban ahí. Y al oír esto, en el verso 37, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La palabra de Dios nos deja amarrados, sin nada que hacer y expuestos ante un Dios que es verdaderamente santo, que es verdaderamente justo. Hermanos, y eso es lo que nos va a decir la palabra de Dios en el capítulo 4 de Hebreos. Nuevamente volvemos a nuestro texto. En el verso 13, después de que nos dice al autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios tiene tanto filo que con facilidad penetra nuestra alma hasta lo más profundo. Tiene tanto filo y nos deja tan descubiertos. Y en el verso 13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el momento que el hombre queda expuesto por medio de la palabra de aquel que todo lo sabe, entonces no tenemos ningún argumento, no tenemos ningún mérito que nosotros bajo nuestras propias fuerzas podamos hacer, sino que solamente hay una salida que nosotros podemos hallar. Recuerdan lo que dije al principio, tenemos un grave problema. Nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza es con la cual nosotros luchamos. Aunque usted tenga 25 años de estar en el Señor, aunque tenga un año o aunque no haya recibido al Señor en su corazón, todos los días de nuestra vida vamos a luchar con esta naturaleza. Pero la palabra nos abre hasta el corazón
que es donde están nuestros malos deseos, está lo que nos contamina, nos abre. Y entonces la única salida es que el Señor llegue y cambie ese corazón por uno nuevo. Entonces, no hay nada oculto. No hay nada oculto. Necesita el Señor la palabra de Dios para abrir nuestros corazones. Bueno, evidentemente el Señor desde antes de la fundación del mundo conoce todo de nosotros. Por ende no hace falta que nos abra literalmente hablando. Pero el Señor a través de la palabra y su Espíritu abre nuestras vidas, abre nuestro corazón y transforma. Amén. Y entonces viene lo más glorioso, hermanos. El verso 14 de Hebreos 4 nos habla de un gran sumo sacerdote. Dice el verso 14: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es decir, Él es el sumo sacerdote. Retengamos nuestra fe, retengamos nuestra esperanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado como nosotros. ¿Como quién? Como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si hay algo glorioso, hermanos, es que la palabra de Dios es filosa y nos hiere, y es profunda, y expone toda nuestra naturaleza. Pero también la palabra de Dios sana. La palabra de Dios llega oportunamente y cura nuestras heridas y nos da una esperanza verdadera. En este verso el autor nos demuestra con cuán mayor es Jesucristo sobre el antiguo sistema sacerdotal que había en el antiguo pacto, y pudimos a través de estos versos, o pudimos observar cómo ahora Cristo lleva a cabo la función no únicamente de profeta, no únicamente como Salvador, sino también como sumo sacerdote del pueblo de Dios. Ahora podemos ver cómo Él intercede por nosotros. Y vamos a hablar un poco del sumo sacerdote para ya ir concluyendo y luego traer la aplicación a nuestros días. El sumo sacerdote en el antiguo pacto era un título que era heredado. Es decir, si yo nacía en la tribu de Leví, entonces hereditariamente yo iba a ser, o mi función era ser sacerdote. ¿Amén? Y este título lo llevaban toda su vida. El sacerdote, como todos sabemos aquí, como muchas veces nos han enseñado, requería un alto nivel de santidad. Debía evitar la contaminación exterior. El sumo sacerdote tenía que ministrar el culto, tenía que ministrar las ofrendas, los sacrificios ante un Dios que es santo. Recordemos que somos expuestos delante de Dios y que Él conoce lo más íntimo. Entonces, un sacerdote que el Señor conocía absolutamente de Él, imperfecto, iba delante de un Dios que es santo, a poner todos los pecados de todo el pueblo para que el Señor mostrara su misericordia. El sumo sacerdote debía ser el intercesor entre el pueblo de Israel y el Dios tres veces santo. Y si el sacerdote pecaba, todo el pueblo de Israel pecaba. Y toda la culpa se le era imputada a todo el pueblo. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza, evidentemente era imposible para una persona imperfecta, sacerdote, mantener en todo momento su pureza y posición delante de un Dios que es santo. Probablemente por esta razón solo se ofrecían sacrificios una vez al año, porque tenía que hacer una serie de ritos, ¿verdad? Y tenía que ser puro ese sacerdote, de lo contrario moría en la presencia de Dios. Por eso el texto da mucho énfasis en que ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque fue tentado en todo y fue hecho un poco menor que los ángeles, como usted y como yo, para que el sacrificio perfecto
se efectuara por medio del que no experimentó pecado. Esto es un poco complicado, pero en lo que quiero transmitir es, Dios, a través de su Hijo, se hizo hombre. Dios, a través de su Hijo, se hizo hombre, menor que los ángeles, y siendo hombre, fungió como sacerdote. Y entonces Él, por ser como usted y como yo, ahora puede interceder por nosotros. Por eso era necesario que Él viniera al mundo. Si a usted le preguntan hoy, ¿por qué Jesús tuvo que venir al mundo? ¿Por qué no se quedó como Dios? ¿Qué respondería usted? Bueno, Él tenía que venir para que la intercesión ante el Padre fuera válida. Si no, no era válida. Y no solamente Él vino y fue como uno de nosotros que mintió, que vio mal a los otros o que hizo pecado, sino que Él no experimentó pecado, dice la palabra de Dios. No experimentó pecado. Y esto es algo glorioso y también inconcebible en nuestras mentes. Por estas razones debemos de mantener nuestra fe y nuestra profesión, como dice el texto, porque Él vino a esa tierra, fue nuestro Salvador, pero ahora intercede. Por eso ahora debemos de mantener nuestra fe, por una razón, porque Él vino y dio su vida por nosotros. Y ahora tenemos una esperanza. Entonces por eso mantenemos nuestra fe y profesión, porque tenemos una esperanza viva, que no avergüenza. Y tenemos una seguridad. Hermanos, si hay algo que es serio, es que vamos a estar en un juicio delante de un Dios que es 3 veces santo. Y entonces tenemos una seguridad de que el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, va a interceder por nosotros en ese juicio. Porque si no, no hubiese ninguna esperanza. El jueves hablábamos en el grupo en casa que en ocasiones venimos delante de Dios con vergüenza. ¿Cuánto les ha pasado eso? Venimos delante de Dios con vergüenza porque hemos fallado una y otra vez y entonces pensamos que Dios va a decir otra vez, Gabriel, vayan a pedir perdón por lo mismo, ¿verdad? Y venimos con vergüenza, lo cual es válido, pero el texto nos habla de que nosotros debemos de venir con confianza. Y eso es algo hermoso, hermanos. Con confianza a pesar de nuestras transgresiones, porque gracias a Dios Él no nos ve a nosotros como individuos en el juicio, sino que ve a aquel que vino, vivió entre nosotros, predicó su palabra infalible y cumplió la ley y luego murió como un cordero inmolado. Hermanos, ¿cómo usted va a ser justificado delante de Dios? ¿Cómo vamos a ser justificados delante de Dios? Si nosotros fallamos todos los días, si nosotros pecamos todos los días, ¿cómo vamos a ser perdonados delante de un Dios que es santo, que es puro y que no tolera el pecado ni un ápice de pecado? ¿Cómo? Hermanos, solamente a través de Cristo. En ese juicio, a usted y a mí no nos van a ver, gracias a Dios. Van a ver es a Cristo en la cruz del Calvario que pagó con su sangre. Por eso Él es nuestro Salvador, por eso Él ahora es nuestro profeta y por eso ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es algo glorioso, hermanos. Por ende, si usted es creyente, si usted ha creído en Dios, independientemente del tiempo que tenga, si caes en transgresión y temes perder alguna promesa o alguna identidad que tienes en Cristo, entonces recuerda ese texto, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue humano, pero no pecó. Así que si eres cristiano y en algunas veces tú dudas de tu salvación, recuerda este texto. Porque este texto es suficiente, porque la palabra de Dios es viva y nos da aliento. Recuerda no que únicamente el Señor tiene vergüenza de ti, sino que, como dice el texto,
puedes venir con confianza al trono de la gracia y recibir misericordia únicamente y solo porque el Dios Santo no te ve a ti. Ve a aquel que murió por ti, únicamente. Y no solamente murió por ti, sino que resucitó por ti y volverá por ti. Y eso es glorioso, hermanos. El cristiano tiene una esperanza viva puesta en Cristo, únicamente. Y no en lo que digan las palabras humanas, sino encontramos el consejo de Dios acá en la palabra. Por eso no hay que menospreciarlo. Y si no eres creyente, amigo que hoy nos visita, y tal vez no has puesto tu confianza en el Dios Santo, dice la palabra de Dios, al igual que cristianos y no cristianos, que Dios va a juzgar al mundo. Y lo va a juzgar por sus obras. Pero dice Hebreos 9:27, más adelante en este verso, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no existe nada de reencarnación ni nada de eso. Si quiere creer eso, vaya a la India. Pero está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces el día de hoy que conoces esta verdad y que la has escuchado delante de un Dios que es santo y que ahorita esté sentado ahí, conoce los más íntimos deseos, pecados, intenciones de su corazón por estar hoy aquí. Entonces, ¿en qué posición estarías hoy delante de Dios si fuese ese juicio? Hermano que nos visita hoy, o amigo, este mismo texto de Hebreos en 9:27, si quieren me acompañan al 9:28, Hebreos 9:28, para ya terminar con ese texto. Dice así, Hebreos 9:27, y así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, el verso 28 continúa, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, ¿qué dice? Sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Oh, hermanos, eso es algo glorioso, porque en ese juicio estamos justificados. Y usted, amigo, que no ha creído en Dios y no ha puesto su esperanza y ha menospreciado la palabra de Él, hoy has escuchado la ineludible verdad para todos en este salón de que estamos perdidos, estamos condenados bajo nuestras propias fuerzas. Y el texto nos dice que Cristo fue ofrecido una única vez. Y ese Cristo fue ofrecido por ti también. Así que, hermanos, Cristo es suficiente. Cristo murió por tus pecados. Así que cree en Cristo, busca su rostro y su trono para hallar misericordia y perdón de pecados, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que venció a la muerte y al pecado en la gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él puede compadecerse de sus debilidades. Esté seguro de su salvación. Confíe en Él, porque Él murió por usted y por mí. E intercede por nosotros, hermanos. Hermanos, corramos a Cristo, porque Él es nuestra ayuda oportuna. Nuestra ayuda oportuna. Así que confiemos en Él, vayamos a Él con confianza. Amén. Hermanos.